¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hola, buenas tardes. Pues nada, ¿Qué? aquí recluido, pero bien, bien, de salud, que es lo importante. En estos tiempos, bien, todo perfectamente. Pues, Así pues que me nada, alegro encantado de muchísimo. estar con vosotros un ratito. Me alegro muchísimo que bueno que estés bien y al pie del cañón, porque desde luego la que se nos viene encima es buena. Sí, 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 la verdad es que ha sido todo tan rápido, pero la verdad es que estamos todos trabajando, yo creo, un poco al mismo nivel, o la mayoría de gente desde casa con los ordenadores, y esto también va a provocar un cambio en la manera de trabajar, yo creo, o sea, muchos cambios que se tenían programados a 5, 6, 8 años vista, pues se van a tener que implementar, pero rápidamente en días. Y bueno, nos damos cuenta que también se pueden hacer muchas cosas a distancia, que gracias a la tecnología pues podemos, desde luego, seguir dando clases, seguir haciendo cierta parte de investigación, etcétera. O sea que, bueno, más o menos. Pero sí, es duro lo que estamos viviendo y lo que nos queda, pues la verdad es que es bastante duro. Sí. Bueno, vamos a continuar con el programa haciéndote las preguntas que a todo el mundo le interesan, porque ayer estuvimos probando Sky para ver cómo funcionaba y bueno, pues bien, entonces estuvimos hablando un poquito y largo tendido sobre este tema del coronavirus. Tú eres experto en estos temas y bueno, ¿qué es el coronavirus? ¿Tú crees que le hemos subestimado un poquito? Sí, vamos a ver, el coronavirus es un tipo de virus que se conoce desde hace muchísimo tiempo, pero se conoce como la segunda causa productora de catarros. Después de los rinovirus, los coronavirus son los que con más frecuencia en invierno, en otoño, pues provocan los típicos episodios catarrales, la típica mucosidad y estornudos y dolor de garganta, y no suele pasar de ahí. Luego sí que es verdad que ha habido un par de brotes de coronavirus distintos en el 2002, en el 2013, el SARS, el MERS, variedades de coronavirus que también provocaron ciertas epidemias, pero no desde luego con tanta intensidad, no con esta virulencia. Este virus ha congregado pues una serie de características que le hacen especialmente peligroso, porque se contagia muy fácilmente, porque a pesar de que, bueno, no es letal como puede ser, por ejemplo, el virus del ébola, o sin embargo, como afecta a tantísima gente, pues aunque tenga un índice de un 2, un 4, un 5% de letalidad, pues realmente es muy grave lo que provoca en cualquier sociedad en la que entra. De manera que bueno, el coronavirus ha pasado de ser un virus así un poco de catarros, o que comentábamos, he comentado algunas veces a los alumnos en la facultad. Pues recuerdo cuando salió el brote de SARS a principios de siglo, cómo era posible, ¿no?, que aparecieran estos nuevos virus, y especialmente en el sudeste asiático, en el que el contacto entre los animales y las personas en mercados es muy, muy estrecho. Cómo es muy fácil que aparezcan estos virus. Hay animales que son realmente como laboratorios de formación de nuevas cepas, en las cuales eh, animales que son capaces de combinar y de sufrir infecciones por virus de distintos tipos y generar nuevas variedades, en las cuales eso ocurre todos los años con el virus de la gripe, igual que ha pasado con el coronavirus. Como cepas que provienen de un origen, de otro, pues a lo mejor en un determinado animal, cerdos, en aves, pues son capaces de generar nuevas cepas. Y claro, cuando sale una cepa de este tipo, muy contagiosa, además con virulencia, pues puede provocar pues lo que estamos viendo. No es nuevo, lo que sí que es un poquito nuevo en esta
era este nivel de contagio, ¿no? De velocidad con la que se ha transmitido. Eso es verdad, porque mira, te voy a dar los últimos datos que hoy pues el gobierno ha publicado, ¿no? El número de contagiados se eleva a 117.710, los hospitalizados son 56.637, de los cuales 6.416 están en las UCIs. El número de muertos son de 10.935 y de 932 en las últimas 24 horas. Y los curados ascienden a la cifra de 30.513 personas. Bueno, parece ser que esto va todavía avanzando. Esa famosa curva, ¿no?, que hablaba el gobierno, ¿no?, Fernando Simón, sobre esa posibilidad de doblegar la curva, pues vemos que todavía parece que está un poco lejana. Es decir, nos miramos en Italia y como país amigo y país en el que nos veíamos reflejados, ¿no?, sobre el coronavirus, y parece ser que como nos empeñemos al final les vamos a superar. Sí, vamos en ese camino, de superarles. La verdad es que ha sido muy rápida, la transmisión es muy rápido. También hay que tener en cuenta que ahora mismo lo que estamos viendo son los muertos de los contagios que hubo, pues hace a lo mejor 3, 4 semanas, porque aproximadamente el tiempo de incubación, es decir, desde que una persona se contagia hasta que comienza a presentar ciertos síntomas, pues es de 5, 6, 8 días, más o menos es eso. Luego hay extremos, se puede llegar hasta las 2 semanas, pero lo habitual son 6, 8 días, 5 días incluso. Y entonces, a partir de ahí, el enfermo, pues no en todos los casos, parece que hay un 20% más o menos asintomático, que no va a presentar síntomas porque están contagiando muchísimos virus. Y luego, pues, después del comienzo de la sintomatología, pues suelen pasar como 6 u 8 días, también con fiebres altas, dolor de garganta, con tos, sensación de cansancio muy grande, y a esos 8 o 10 días de esa sintomatología es cuando ya o se empieza a aliviar totalmente la sintomatología, se empieza a curar, podemos decir, el enfermo, o realmente empeora su estado, hay que hospitalizarlo, ingresa en UCI o puede ingresar en UCI y a lo mejor pues al cabo de 6, 8, 10 días, en el peor de los casos, pues puede llegar a morir. Es decir, tenemos que retrotraernos hacia atrás, a lo mejor pues, fácilmente 3, 4 semanas, para pensar que ahora mismo los muertos que estamos viendo, los fallecimientos de cada día, estos 900, fueron personas que se contagiaron hace 3, 4 semanas más. Bueno, entonces, pues... Pero una cosa... como has dicho muy bien, vamos detrás de Italia, y en Italia tenemos nuestro espejo, y ellos iban como 10, 15 días por delante, pero vamos a superarlos, yo creo. Aquí en España ha entrado con una fuerza tremenda. La verdad es que estamos en el primer puesto, yo creo, del número de muertes por coronavirus, por lo menos estos días de atrás. O sea, es una situación realmente grave. Es que no nos damos cuenta, pero son casi 1.000 muertos todos los días. Que piensa que son 1.000 muertos más. Esta mañana, por ejemplo, el alcalde de Madrid decía que habitualmente los servicios funerarios pues daban como 50 servicios, y ahora mismo están dando el triple. Están dando en Madrid diariamente pues el triple de esos servicios, y el número de muertos es superior. Hemos visto que han tenido que habilitar también otra morgue ahora mismo en el Palacio de Cielo, ahí en Majadahonda, etcétera. O sea, es realmente muy fuerte. Llevamos muchos días en casa y evidentemente pues somos actores también de lo que estamos viviendo. Evidentemente estamos viviendo todo esto en casa y somos actores en primera persona, somos protagonistas todos de lo que está pasando.
Y estamos viendo la evolución del COVID-19 a lo largo de toda su etapa, ¿no? Del principio, en el medio y, bueno, y hoy mismo, ¿no? Y vemos que la evolución pues, ha sido desorbitada. Hay muchos afectados. Y ¿tú crees que la gestión por parte del Gobierno y por parte de los expertos, como Fernando Simón, ha sido la más idónea, ha sido acertada, o por el contrario se podían haber hecho más cosas? Yo sé que ha habido problemas con el tema de los test, con el tema de las mascarillas, que hoy incluso dicen que hay que ir con mascarillas todo el mundo. Es decir, antes no y ahora sí. Está cambiando todo mucho. ¿Crees que hay mucho de improvisación en esta crisis? No hay mucha experiencia en pandemias, pero a la vista de lo que había pasado en China, una vez que también hemos visto lo que está ocurriendo en Irán, que es uno de los primeros sitios que se empieza a propagar, y cuando ya llega a Europa, entra en Italia, y estamos viendo que sigue el mismo patrón de contagio en Italia. Eso era revelador de que efectivamente deberíamos de actuar de una manera muy clara, rápidamente. Entonces yo creo que hubo ahí 8 o 10 días que nos dormimos en los laureles, y que si se hubiera actuado de una manera más rápida, hombre, es difícil. Yo entiendo que, claro, la situación y todo son contraprestaciones, que si uno toma una medida, pues está perdiendo también de otra. Quizá a lo mejor económicamente afecta siempre a sectores, pero sí que es verdad que yo creo que en mi opinión Fernando Simón se puede equivocar diciendo que va a haber pocos casos aquí, porque es en realidad lo que ocurrió, por ejemplo, con el SARS o con el MERS, que fueron virus que se quedaron en el sudeste asiático, que afectaron, pues por ejemplo, a Corea, o afectaron a estos países, pero no llegó a tener una incidencia realmente elevada en Europa. Pero, hombre, lo que no puedes es dar mensajes también, como yo le he oído en alguna ocasión, decir, bueno, realmente como el metro está abierto, pues no. Se puede decir que la gente no se pueda reunir en grandes concentraciones, no tiene nada que ver, o sea, todo es sumar, todo lo que evites, pues si no, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? Lógicamente el metro pues proporciona un servicio, pero si tú sigues manteniendo los partidos de fútbol, las asambleas de los partidos políticos, manifestaciones, vas a propiciar no solo por la manifestación, sino que es que la gente se va a mover, va a ir en metro mucha más gente, va a ir. Entonces, realmente yo creo que lo que ha ocurrido es que en Europa en general hemos pensado que aquí estábamos inmunes a todos estos virus, y que se quedaban en el sudeste asiático, y yo creo que vemos un poco de superioridad. Los europeos siempre nos vemos un poquito como el ombligo del mundo, y como decía Pasteur, los microorganismos tendrán la última palabra, ¿no? Y es así, cuando vienen un virus, una cepa realmente patógena, pues no sirve que seas europeo o que tengas una muy buena sanidad. No, es que eso es un virus que es muy contagioso, y ahora mismo también el nivel de globalización, la gran cantidad de vuelos, cómo se mueve la gente. Antes, ¿cuántos vuelos había a China? ¿Cuántas personas iban a China? Ahora mismo, desde todas las capitales europeas, pues hay vuelos a China muy frecuentes, con lo cual cualquier virus de este tipo se va a distribuir, Además, pues, por ejemplo, hoy hemos sabido de virus, cuando más se contagia, es muy, muy contagioso, pero cuando más contagia una persona es precisamente esos días en los cuales comienza la sintomatología, o todavía no llega a tener una sintomatología clara de gripe, etcétera. Es decir, es en ese momento cuando más se transmite. Entonces, bueno, un poco resumiendo mi opinión, es que es muy difícil tomar decisiones ante situaciones novedosas,
pero realmente si hubiéramos ido con algunos días de anticipación, eso habría tenido claramente un impacto en el número de casos y de transmisión que tenemos. Es obvio, o sea, no es decir nada. Y de hecho ahora mismo pues, estamos ya viendo un poco ese frenazo en los contagios por las medidas de confinamiento que se tomaron pues hace ya unas semanas, ¿no? Tres semanas. El tema de los test. Bueno, pues ha habido mucha polémica porque se han comprado test a China. Parece ser que a una empresa que no estaba homologada o no estaba, China no la tenía en su listado de empresas que podían fabricar o comercializar este tipo de productos. Vino aquí, se ha tenido que devolver, se ha vuelto a contratar con la misma empresa. Parece ser que han venido pero tampoco valen. Es decir, tenemos un problema porque en principio se dijo que los test solamente se tendrían que realizar a personas que tuviesen alguna sintomatología. Pero parece ser que otros países han tomado otro tipo de medidas, es decir, hacer test a toda la población o gran parte de la población, y con esto se ha mitigado el hecho de la transmisión del virus por personas que son asintomáticas y que son, parece ser, las que están realmente difundiendo y bueno, pues contagiando a muchísimas personas. ¿Cómo ves este tema? ¿Crees que hubiese sido necesario realizar más test para acotar más el virus? ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Corea, que ya ha sufrido estas otras epidemias que hubo hace ya bastantes años de SARS o de MERS, otros coronavirus de este tipo? Lo primero, pruebas, test. Cuantos más test, mejor. A cuantas más personas, mejor, porque eso te da una idea muy clara del número de contagiados, en dónde está presente el virus, cómo se está distribuyendo. Eso te permite jugar con unas bazas que nosotros no hemos tenido. Había muchos más casos de los que se estaban detectando. Entonces, ¿qué es lo que te permite eso? Pues te permite a todo el mundo que da positivo el test, confinarle en su casa, como hacen los coreanos, te ponen en el móvil una aplicación que refleja dónde te encuentras, en donde tienes que meter un par de veces al día cuál es tu sintomatología, que te suene una alarma si sales de tu casa indicándotelo. Es decir, Corea ahora mismo pues está la economía funcionando normalmente, sus fábricas están funcionando, tienen los casos totalmente controlados, la curva la tienen más que aplanada, no hay subida en el número de casos, pero es un país que ya tiene experiencia en este tipo de epidemias y bueno, y eso es definitivo. Las mascarillas, por ejemplo, todo es obligatorio. Rápidamente, en cuanto aparece un nuevo virus de este tipo, todo el mundo sale a la calle con su mascarilla. Eso es obvio que va a reducir el número de contagios. Entonces, aquí estamos todavía con unos debates de si sí, si no, si tal. Claramente, pues el tener una mascarilla, si alguien está estornudando, si tose, va a reducir muchísimo en un supermercado, especialmente en los sitios cerrados, que es en donde hay más transmisión, va a reducir el número de contagios. Entonces, aquí seguimos, bueno, aquí en España y en otros países de Europa, porque aquí cada uno ha hecho lo que ha querido. Si había protocolos ni protocolos de nada. Aquí es un poco cada político o cada gobierno pues ha decidido un poco cuándo interviene, cuándo no interviene. Boris Johnson estuvo diciendo durante mucho tiempo que iban a cometer este tema de otra manera, iban a dejar que se inmunizase la población, iban a recluir solo a los mayores, que eran los más vulnerables, y luego han visto que es una cosa totalmente imposible, que no tiene ningún sentido, porque el número de muertos que iba a causar y el colapso de toda la sanidad va a ser brutal. Entonces, aquí cada uno ha hecho un poco a su manera, no hay protocolos bien definidos de qué hacer.
el tema de las mascarillas. Hay países, por ejemplo, Eslovaquia, la República Checa, tal, que obligatoriamente lo han puesto, que se tenga que salir a la calle con mascarilla. Otros países no. Todo eso en los países que han tenido ya estos virus y que tienen más experiencia y que yo creo lo están haciendo bien, lo tienen clarísimo. Muchos test, saber exactamente dónde está el virus, recluir a la gente que está contagiada, que no pueda transmitir más, y eso solo lo puedes hacer en un virus de este tipo que se está contagiando aún sin tener sintomatología, cuando tienes test para decir esta persona está contagiada o esta persona no está contagiada. En conseguir esa vacuna que pueda ser buena para todos y acabar con este virus. Pero mi pregunta es, ¿este virus ya está añadido a la historia de todos los virus y será recurrente y tendrá periodicidad? Es decir, ¿volverá en otoño otra vez o se acaba aquí la cosa? Que hay muchos centros, hay en ámbitos tanto públicos como privados que están desarrollando vacunas, que ya están en ensayos clínicos, y es probable que se pueda encontrar una vacuna realmente eficaz, pero en cualquier caso tenemos que pensar como que hasta dentro de un año no estaría disponible. Además tenemos que pensar también el tremendo número de dosis que sería necesario administrar, con lo cual seguramente se empezaría a administrar pues siguiendo un determinado patrón de qué personas primero, luego qué otras, etcétera. Pero todos estos primeros meses, desde luego, de epidemia nos tenemos que olvidar de la vacuna. De todas formas, también es verdad que es posible que no se encuentre realmente una vacuna eficaz, o que el virus sea capaz de ir cambiando y que le ocurra un poco como el virus de la gripe, que se pueda presentar cada temporada de invierno, por ejemplo, con ligeras mutaciones, ligeros cambios que hacen que realmente pues sea como otro virus, que necesitemos de nuevo vacunarnos. También es porque la cobertura de la vacuna pues dura unos meses, pero todos los años nos tenemos que vacunar. Aparecen cepas nuevas, de vez en cuando pues aparece como la gripe aviar que tuvimos hace unos años, también una cepa mucho más virulenta, etcétera. Entonces, es posible que se encuentre una vacuna, pero es posible que no tengamos una vacuna muy eficaz, que haya que vacunarse todos los años. No sabemos, porque, como te decía, el coronavirus pues lleva circulando, no sino otros virus similares, pues desde hace millones de años seguramente, entre la especie humana, provocando catarros. En los últimos años se han intentado desarrollar vacunas frente a cepas que provocan catarro, igual que con rinovirus, y no se ha logrado una vacuna realmente eficaz, porque es un virus que muta mucho, hay muchas cepas, cambian, son virus que material genético sRNA se replican de una manera que genera muchos cambios, la posibilidad de muchas variaciones en su material genético. Entonces continuamente están apareciendo nuevas versiones, nuevas cepas, y cuando una de ellas pues se contagia mucho más, esa es la que va a prevalecer sobre el resto de virus, que se va a contagiar menos. Entonces es una selección natural de los virus que con más eficacia se transmiten, que con más eficacia se distribuyen entre la población. Entonces, por eso ya te digo, realmente si tenemos que ser optimistas para los próximos meses, en lo que tenemos que pensar es en que podamos encontrar algún fármaco, a ser posible, porque de nuevo nuevas moléculas nos llevaría también a mucho tiempo, a tener que esperar mucho tiempo, mediante una estrategia que se conoce ahora mismo como reposicionamiento de fármacos. Es decir, fármacos que están aprobados para un determinado uso, pues que se vea que son útiles para combatir el coronavirus.
y entonces pues eso permite comenzar a aplicarlos en clínica para el uso terapéutico de una manera mucho más rápida, lógicamente, porque se han hecho pruebas de seguridad, se han hecho pruebas. Entonces, en cuanto tienes la eficacia demostrada, pues es mucho más fácil empezar a utilizarlos. Hay numerosos ensayos clínicos multicéntricos en todo el mundo que se están realizando pues con combinaciones de antivirales que se han manejado, por ejemplo, frente al HIV o incluso también con otros fármacos, la hidroxicloroquina que se han utilizado para la malaria, o la citromicina, que es un antibiótico macrólido y que, bueno, además tiene ciertas acciones antiinflamatorias y demás, y se está utilizando en terapia. Entonces hay, como digo, varios ensayos clínicos que se están desarrollando en todo el mundo y que yo creo que a la vuelta de un par de meses o 3 nos van a dar una idea muy clara de si alguna de las moléculas, principios activos que ahora mismo manejamos en terapia o que se han manejado, pues son realmente eficaces. Eso sería a corto plazo, yo creo, nuestra mayor esperanza. Que alguien que realmente se sintiera, que tuviera una sintomatología muy ya relevante, pudiera darse un tratamiento y pudiera, desde luego, ser eficaz. Tenemos también aquí una serie de preguntas porque nos están viendo también espectadores. Y bueno, nuestra compañera Susana Conde nos hace una siguiente pregunta. Dice que ¿qué opinas de los test de inmunidad que se están barajando hacer para determinar quiénes han pasado el virus y son inmunes, y en el caso de estas personas si se puede volver a infectar y pueden salir con seguridad? O sea, parece ser que hay unos test que se están haciendo para las personas que han pasado el COVID-19 y ven si estas personas están curadas definitivamente o arrastran alguna dolencia todavía el virus. El seguro más eficaz, más preciso, es el de la PCR. O sea, básicamente lo que te detecta es si tú tienes RT-PCR, en este caso, porque es RNA. Te detecta si tienes material genético del virus en tu organismo, en tus mucosas. Ese es el que te dice si sigues teniendo el virus o no sigues teniendo el virus. Y luego, pues existen otros test, como es este, por ejemplo, inmunológico, que lo que detectan es si tú dispones de anticuerpos. Si tú dispones de anticuerpos, te detecta el test que tienes anticuerpos frente al coronavirus. Entonces realmente lo que te está diciendo es que tú has pasado ya la enfermedad o la estás ahora mismo desarrollando. Has generado las defensas frente a ese virus. De manera que sabes si has tenido la enfermedad o la estás usando. De todas formas, parece que no se logra una inmunidad total, como por ejemplo con otros virus. Alguien que ha pasado las paperas o el sarampión no lo vuelve a pasar en su vida, porque generan infecciones que generan inmunidad de por vida. En cambio, con este virus, de nuevo vuelvo a repetir, es un virus que conocemos desde hace poco más de 3 meses, ¿sabes? Sí, es que realmente es muy jovencito, ¿no? Es un virus nuevo y muy joven, con lo cual no se ha estudiado y no hay estudios sobre ello. En diciembre es cuando las autoridades chinas empiezan a notificar la existencia de este virus. Entonces llevamos 3 meses y es muy difícil saber cómo se va a comportar en un futuro, pero sí que parece que hay casos de reinfección, o sea que no es posible. Desde luego, pues seguramente el cuadro es mucho menos grave en una reinfección, en una primoinfección, que por primera vez el virus pues entra y como es totalmente nuevo, pues estamos desnudos frente a él, sin ningún tipo de anticuerpos, sin ninguna inmunidad, y por eso nos genera este cuadro que tan grave en algunas personas, que esa es otra línea que se estudiará, de cuáles son los determinantes, aparte por supuesto del factor edad, cuáles son los determinantes de que una persona aparentemente sana pues pueda llevarle a la muerte y otra persona pues
pase totalmente, casi asintomática. Eso es también... Sí, eso es muy curioso y bueno, lo estuvimos comentando porque al igual que pasa con las personas celíacas, ¿no? Que son celíacos de nacimiento y durante toda su vida pues son totalmente asintomáticos y no debutan con la enfermedad, pues y otros sin en cambio pues con el tema del gluten son detectores del gluten, incluso por pequeña que sea la porción de gluten que ingieren pues desarrollan una patología que realmente no es buena, ¿no? Aquí pasa lo mismo, o sea, parece ser que el sistema inmune hay personas que les afecta muchísimo y hasta tal punto que fallecen, y otras, sin embargo, pues bueno, pues son asintomáticas y no tienen ni fiebre, ni tos, ni cansancio, ni nada de nada. ¿Cómo se explica esto? Bueno, por una parte, el factor edad es muy claro que según vamos envejeciendo, pues nuestro sistema inmunitario se va deteriorando. Entonces, lógicamente, personas ya por encima de 80 años, pues tienen un sistema inmunitario que en muchas ocasiones ya no es capaz de hacer frente a un patógeno tan virulento y totalmente nuevo para ellos. Porque han vivido pues a lo mejor 80 años y no han tenido contacto en toda su historia, toda su vida con un patógeno así, ¿no? De esas características, y no han desarrollado ningún tipo de anticuerpos, no tienen ningún tipo de memoria inmunológica, de manera que todo eso hace que sean especialmente sensibles. Pero luego es verdad que llama la atención que en algunos casos personas más jóvenes pues es que les conduce a la muerte y otros es asintomático. Entonces yo creo que de todo esto vamos a saber muchísimo más a la vuelta del año que viene por estas fechas, vamos a saber muchísimo más porque el impacto que está teniendo el virus en todo el mundo es tal que se están realizando muchísimos ensayos y seguro que en cuanto ya se tenga de sobra de infectados que hayan desarrollado cuadros más graves, infectados que se hayan detectado por precisamente test inmunológicos, se haya detectado que han sufrido la enfermedad y no han sufrido prácticamente ningún síntoma, ¿no? Pues seguramente pues se hagan estudios genéticos, ensayos de secuenciación del genoma, de genómica comparativa, en los cuales pues se compara cuál es el genoma de unas personas y de otras personas, qué cambios, qué genes, y todo eso pues puede conducir a saber más un poco cuáles son los determinantes genéticos que van a propiciar que alguien pueda ser más susceptible o menos. Pero todo es muy en plan futurible y desde luego lo que vamos a tener, como digo, son muchos trabajos científicos analizando los muy distintos aspectos de una infección así. Y por ejemplo, Mercedes López nos dice, la gripe aviar no ha vuelto, ¿ha vuelto desde entonces? ¿Se ha encontrado o buscado vacunas para ella? Es decir, también yo creo que nos acordamos todos de aquella famosa gripe aviar que también venía de China, ¿no? Y estuvo revolucionando mucho la sociedad, no hasta este punto en el que ahora estamos, pero también pues hizo la sociedad, pues la verdad que todos nos alarmamos, ¿no? Pero bueno, aquello pasó, no sé si llegó a haber una vacuna y aquello pasó y terminó. Vamos a ver ahora, porque también nos dice, por ejemplo, Gabriela Alejandra Martínez, dice... ¿puedes preguntar si en el caso de que haya una reinfección es porque los anticuerpos duran un determinado tiempo en nuestro organismo? No se sabe todavía, no se sabe, porque hay ciertos casos que se ha visto, que están notificados, que parece que los test daban negativo y que al cabo de unas semanas vuelven a aparecer los síntomas y parece que ha habido una reinfección de esa persona, pero todavía no se tiene conocimiento para saber si es porque ha habido un pequeño cambio en la cepa, porque se están generando también mutaciones, ya se han descrito muchísimas mutaciones y muchísimos cambios, o porque efectivamente el nivel de anticuerpos
pues hay personas que lo mantienen durante mayor tiempo y hay personas que esos anticuerpos pues les desaparecen también antes. Entonces puede ser un poco una combinación de ambas cosas, pero yo creo que estamos hablando un poco de casos un poco excepcionales, o sea, no es la norma. Se han descrito este tipo de casos, puede haber reinfecciones, pero 90 y tantos por ciento de las personas van a quedar inmunes por lo menos durante toda esa temporada. O sea, yo creo que fundamentalmente la razón puede ser efectivamente que la respuesta inmunológica pues, deben tener algún problema y se ha debilitado frente a ese virus. Si te parece bien, vamos a dejar aquí la entrevista, porque como puedes ver, el COVID-19 da para mucho. Es decir, podemos estar horas y horas y horas hablando sobre él, porque desde luego vamos a estar muchos días bajo el paraguas del COVID-19, ¿no? Y esperemos que este COVID-19 no solamente, o sea, esperemos que haya soluciones, porque está afectando en el área de la salud muchísimo, pero evidentemente en el área de la economía, con todo el mundo en casa, con toda la industria, el comercio parado, la restauración totalmente parado, pues evidentemente va a tener unas repercusiones graves económicas en todo el mundo, no solamente en España o en Europa, sino que va a estar en todo el mundo, y es algo que tenemos que gestionar para salir adelante, está claro. Sí, efectivamente. Hombre, yo creo que estamos pasando ahora los peores días aquí en España y en otros países también de Europa tendrán días bastante malos. Pero yo creo que lo que veremos será ya más débil, será mejor que lo que estamos viendo ahora mismo. Es probable que sea un virus que se quede con nosotros y que de vez en cuando pues provoque ciertas ondas epidémicas, pero yo creo que sabremos manejarlo mejor, tendremos test para diagnosticar rápidamente. No sé hasta qué punto pues nos va a condicionar, por lo menos hasta que aparezca una vacuna, si somos capaces de desarrollar una vacuna o haya buenos tratamientos, de controlarlo y bueno, pues no sé, es probable que a lo mejor en otoño tengamos otro rebrote y haya que tomar medidas, pero desde luego ya habremos sabido defendernos del virus, tendremos mucha más experiencia de cómo actuar y no será desde luego esta situación que lo que decías está provocando problemas económicos de tremenda envergadura, especialmente para un país como el nuestro que vive tanto del turismo. Sí, tantísima gente va a ser trabajando complicado eso. En el sector turístico. Somos primero el segundo país a nivel mundial en recepción de turistas. ¿Qué vamos a hacer este verano? ¿Vamos a dejar que vengan turistas o no vamos a dejar que vengan turistas? O sea, es realmente complicado. Es muy complicado. Yo creo que tomar una medida en un solo sentido, por ejemplo, eso que acabas de apuntar, ¿no? ¿Vamos a dejar que vengan turistas a España? Pues todo se verá. Pero desde luego que no haya turistas en España es una hecatombe económica. Es un desastre, porque estás condenando a todo un sector de los principales que mueven la economía del país. Pero claro, que dices, a lo mejor en verano, por supuesto, es muy probable que el hemisferio sur tenga una cantidad de casos bastante elevada. Prohíbes a la gente del hemisferio sur venir, a los del hemisferio norte, a los... Sí, desde luego es un panorama. Esto es un panorama que nos ocupa a todos, o sea que realmente está presente en todas nuestras vidas las 24 horas del día y vamos a ver cómo se soluciona esto. Vamos a ver. Bueno, pues si te parece bien, vamos a dejarlo aquí por horario, son las 6 y 17 minutos y vamos a dar entrada a nuestro siguiente invitado. Muy bien, pues nada, encantado, María, de estar contigo y con los oyentes del video
seguidores del canal que nos hayan visto y nada, muchas gracias. Encantado. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego.